Desde que escuché hablar de Argo, mis expectativas se elevaron. La premisa, basada en eventos históricos reales y con la dirección de Ben Affleck, prometía una experiencia cinematográfica llena de tensión, suspenso y un vistazo a los oscuros entresijos de las operaciones encubiertas de la CIA. Sin embargo, al profundizar en la narrativa, comencé a percibir más allá de la superficie, sintiendo que la película podría estar tocando fibras que son parte de una agenda más amplia. En un mundo donde la realidad y la ficción a menudo se entrelazan, Argo podría ser un vehículo sutil para comunicar mensajes ocultos, al mismo tiempo que disfraza una crítica más profunda a las políticas de intervención del gobierno de los Estados Unidos. La atmósfera de la película es sin duda intensa y envolvente, comenzando con un contexto histórico que nos transporta a la crisis de los rehenes en Irán en 1979. Affleck logra crear un ambiente que se siente auténtico y claustrofóbico, llevando al espectador a un viaje a través de la incertidumbre y el peligro inminente que enfrentaron las 6 personas que se escondieron en la embajada canadiense, mientras el resto de sus compatriotas eran capturados. Con una cinematografía que se siente desgastada y un diseño de producción meticuloso, la película nos sumerge en los tumultuosos años 70, donde el caos y la confusión reinaban. La tensión se mantiene a lo largo de la trama, apoyada por un guión que despliega diálogos creíbles y un ritmo que mantiene al espectador al borde de su asiento. Los personajes principales, interpretados por actores de renombre, dotan a la narrativa de una credibilidad muy necesaria. Ben Affleck, como Tony Méndez, el agente de la CIA encargado de llevar a cabo la arriesgada operación, encarna la ambigüedad moral que a menudo rodea a aquellos que operan en las sombras. Su actuación es sutil pero poderosa, mostrando un hombre dividido entre la lealtad a su país y a la humanidad, algo que resuena fuertemente en un contexto donde las decisiones de unos pocos pueden llevar a la vida o muerte de muchos. Bryan Cranston, en el papel de Jack O'Donnell, el superior de Méndez, aporta una presencia autoritaria, pero al mismo tiempo se siente humano y comprensivo. Su personaje es el que busca equilibrar la ambición del gobierno con la ética de salvar vidas, un dilema que podría reflejar las luchas internas de las agencias en su alineación con agendas más grandes, que a menudo parecen no tener en cuenta la vida de los individuos. Por otro lado, los actores que interpretan a los 6 estadounidenses rescatados son igualmente interesantes. John Goodman, en el papel de John Chambers, un especialista en efectos visuales de Hollywood, que se involucra en la operación, se convierte en un simbolismo de la industria del entretenimiento, que a menudo ha sido acusada de ser un aliado de las agendas del gobierno. Su personaje y el de Alan Arkin, quien representa a un productor de cine, sirven para destacar cómo el mundo del cine puede ser utilizado como una herramienta de distracción, un recurso para ofrecer una narrativa que encubre los verdaderos motivos detrás de las acciones del gobierno. La película, aunque disfrazada de un thriller de rescate, me hace preguntarme si no es también un comentario sobre cómo la historia es manipulada y narrada. Las decisiones que tomaron Méndez y su equipo, en un contexto de Guerra Fría, y la manera en la que esto es presentado, pueden ser vistos como un reflejo de cómo las potencias mundiales utilizan ciertos eventos como pretexto para justificar intervenciones en otros países. En este sentido, Argo podría estar sugiriendo que la realidad a menudo es más extraña que la ficción, y que detrás de cada misión de salvación puede haber un trasfondo de intereses ocultos, como las conexiones con organizaciones que han sido tachadas de conspiratorias, tales como los Illuminati y sus supuestas influencias sobre el gobierno y los medios de comunicación. A lo largo de la película hay un juego constante entre la percepción y la realidad. Los personajes deben navegar un mar de engaños donde las apariencias pueden ser engañosas. Esto, a su vez, me llevó a reflexionar sobre cómo el cine puede actuar como un espejo de la sociedad, reflejando nuestras propias luchas con la verdad y la manipulación. En un mundo donde las narrativas son moldeadas por aquellos que tienen el poder, Argo podría estar sugiriendo que debemos ser escépticos de lo que se nos presenta,
La elección de convertir la historia de un rescate en una narrativa de Hollywood no es casual. Nos invita a cuestionar hasta qué punto la historia que se nos cuenta está alterada para servir a una agenda mayor. Es fascinante pensar cómo, en la actualidad, los medios de comunicación y el entretenimiento continúan siendo utilizados para distraer y desviar la atención pública de temas más profundos y relevantes. En este sentido, Argo no solo es una representación de un evento histórico, sino también una crítica a la cultura de consumo y cómo, al final, los valores de entretenimiento podrían prevalecer sobre la búsqueda de la verdad. Las decisiones de los personajes, aunque están basadas en una operación real, se convierten en una metáfora de cómo las decisiones políticas a menudo son tomadas con un enfoque pragmático, donde la ética se pone en segundo plano. En conclusión, al acercarme a Argo, mis expectativas sobre una simple película de acción se transformaron en un análisis más profundo de las narrativas que se construyen en torno a la historia y cómo éstas pueden estar intrínsecamente ligadas a agendas secretas y manipulaciones de poder. A través de sus personajes y su atmósfera cargada de tensión, la película me lleva a cuestionar no solo la veracidad de lo que se representa, sino también las implicaciones más amplias de cómo se forma la percepción pública sobre eventos de tal magnitud. Es un recordatorio de que, en el fondo, las historias que contamos son tan importantes como la realidad misma, y que a menudo hay más en juego de lo que podemos ver a simple vista. Argo, dirigida por Ben Affleck, es una narración que se mezcla con la historia real de la crisis de los rehenes en Irán en 1979, en la que un grupo de diplomáticos estadounidenses fue tomado como prisionero en la Embajada de Estados Unidos, UU, en Teherán. La película inicia con un prólogo que establece el contexto histórico, las tensiones entre Estados Unidos e Irán, el derrocamiento del Shah y la subsecuente llegada de la Revolución Islámica. En un abrir y cerrar de ojos, nos adentramos en el caos de la embajada, donde se desatan los acontecimientos históricos que cambian el rumbo de las relaciones internacionales. Mientras el caos se desata, un grupo de 6 diplomáticos logra escapar y se refugia en la casa del embajador canadiense. La tensión aumenta a medida que el gobierno estadounidense se da cuenta de que estos 6 individuos no son solo una simple estadística, sino que sus vidas están en juego. Aquí es donde entra en escena Tony Méndez, interpretado por Affleck, un experto en la CIA con un enfoque poco convencional. Méndez se encuentra en una encrucijada, ya que su papel no es solo salvar a los rehenes, sino también manejar la presión política y las expectativas del gobierno. Este personaje es clave, no solo por su astucia, sino por su habilidad para navegar en el oscuro laberinto de las agendas ocultas que parece definir el entorno de la CIA. Uno de los puntos de quiebre más impactantes de la película llega cuando Méndez decide que la mejor forma de sacar a los rehenes es bajo el disfraz de un equipo de filmación que está en busca de locaciones para una película de ciencia ficción llamada Argo. Esta decisión no solo es audaz, sino que también sirve como una metáfora de las narrativas que se utilizan en el mundo real para manipular la percepción pública. La idea de crear una ficción para encubrir la realidad es un comentario poderoso sobre cómo muchas veces las verdades son distorsionadas por aquellos que tienen el poder de contar la historia. En la escena en la que Méndez presenta su plan a los altos mandos de la CIA, el ambiente está cargado de escepticismo. Los rostros de los oficiales reflejan una mezcla de incredulidad y preocupación. No es fácil convencer a quienes están acostumbrados a operar en el ámbito de la clandestinidad. La decisión de Méndez de proceder, a pesar de las dudas, se convierte en un acto de desafío no solo contra la burocracia, sino también contra una narrativa que podría encerrar a los rehenes en un destino trágico. Mientras tanto, en Irán, la situación se torna cada vez más peligrosa. La atmósfera es electrizante, con la constante amenaza de que cualquier día podría ser el último para los 6 diplomáticos escondidos. Las escenas en su refugio son angustiosas,
revelando la ansiedad y el miedo que sienten al contemplar la posibilidad de ser descubiertos. Aquí, la película se convierte en un comentario sobre la fragilidad de la libertad y la vida en un contexto donde el orden social se ha desintegrado. Las decisiones de los personajes son una representación de la lucha por la supervivencia, y cada pequeño momento de tensión se hace eco de las decisiones críticas que llevaron a la crisis. El clímax de la película se desarrolla en un frenético montaje que nos lleva a través de los últimos momentos antes de la huida. Méndez logra salir con su equipo de rodaje, y la escena en el aeropuerto es un verdadero torbellino de emociones. La amenaza de ser atrapados es inminente y palpable. La música, las miradas inquietantes y la intriga hacen que cada segundo cuente, resaltando la fragilidad de la libertad en un escenario donde el peligro acecha en cada rincón. El momento en que logran abordar el avión y se alejan de Teherán es un triunfo agridulce. Aunque se salvan, las cicatrices de sus experiencias quedarán marcadas para siempre. Al finalizar la película, queda una sensación de angustia. No solo se nos recuerda el costo del heroísmo, sino también la manipulación de la verdad. La manera en que Méndez articula la narrativa de Argo para salvar a los rehenes es un reflejo de cómo el poder de la historia puede ser usado tanto para el bien como para el mal. La película concluye dejándonos con preguntas sobre la veracidad de las narrativas que consumimos diariamente y las sombras que existen detrás de las decisiones políticas. En el trasfondo de esta historia, es imposible no pensar en las conexiones que pueden existir con organizaciones como los Illuminati, que, según diversas teorías, operan en la penumbra, moldeando acontecimientos globales y manipulando la percepción pública para servir a sus propios intereses. Argo no solo es un relato sobre la valentía de unos pocos, sino una exploración del intrincado juego de poder que se desarrolla detrás de escena, donde cada decisión, cada narrativa construida y cada imagen creada puede llevar a consecuencias inesperadas. Al final, nos deja con la inquietante reflexión de que en un mundo donde la verdad y la ficción se entrelazan, es vital cuestionar lo que se nos dice y quién se beneficia realmente de esa historia. En medio de este laberinto de intrigas y manipulación, los efectos visuales de Argo juegan un papel crucial. La cinematografía nos transporta a un Irán de los años 70, donde cada plano, cada color, está meticulosamente diseñado para sumergirnos en un periodo de tensión y peligro inminente. La música, compuesta magistralmente por Alexandre Desplat, actúa como un hilo conductor que realza la atmósfera de suspense, subrayando momentos de ansiedad y esperanza de manera casi palpable. La forma en que la banda sonora acompaña el desarrollo de la trama es digna de aplaudir. Cada compás parece resonar con los latidos de los personajes, recordándonos que en este juego de sombras, cada emoción cuenta. Sin embargo, no todo es perfecto en esta narración. Lo que más me fascina de Argo es cómo logra conectar con el espectador a través de la vulnerabilidad de los personajes y la desesperación de una situación crítica. Esa habilidad de humanizar la historia es lo que la hace brillar. Pero a la vez, hay momentos que caen en lo ridículo. La manera en que se presenta la gran idea de usar una película falsa para rescatar a los rehenes podría parecer un poco forzada e inverosímil en un contexto más amplio. Esa dosis de exageración, casi caricaturesca, podría llevarnos a cuestionar la veracidad de lo que se nos muestra. Aquí es donde se hace evidente que las líneas entre la verdad y el entretenimiento están peligrosamente difusas. Al final, en un cierre que resuena con una tensión acumulada, Argo no solo nos relata una historia de espionaje, nos invita a reflexionar sobre el costo de las decisiones que se toman en la oscuridad y las narrativas que se construyen en los pasillos del poder. Nos deja con una inquietante sensación. ¿Qué otras verdades se ocultan detrás de lo que consumimos como realidad? En un mundo donde los medios y las imágenes son manipulados para servir a agendas específicas, es fundamental mantenernos alerta, cuestionar y escarbar en nuestras creencias. Así que, al salir del cine,
Recordemos que cada historia tiene múltiples capas, y mientras disfrutamos del espectáculo, nunca perdamos de vista que, tal vez, lo que nos filtran no es más que una pieza de un engranaje más grande. Argo es un recordatorio de que, incluso en la ficción, los ecos de la realidad resuenan más fuerte de lo que a menudo nos atrevemos a admitir. ¿Estamos realmente viendo lo que se nos presenta, o solo lo que quieren que veamos? Como espectadores, debemos ser críticos, cuestionar y buscar siempre más allá de la superficie.